Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio de este proyecto llamado El Canuto Compañero. El día de hoy vamos a hablar en este primer video, ¿cierto?, de los derechos de los pobres en la Biblia. Este es un tema que lamentablemente es muy ignorado en las iglesias evangélicas actuales. Y es un tema que aparece mucho en la palabra de Dios. Hay decenas de pasajes bíblicos que hacen referencia a estos derechos en la palabra de Dios. Derechos como por ejemplo el derecho a no ser oprimido, el derecho a un salario, el derecho a un salario pagado a tiempo, el derecho a un descanso, el derecho a recibir un juicio justo. Todos esos son derechos que van en favor, en función de defender a los pobres. Bien, y son parte de la palabra de Dios. Insisto, hay decenas de pasajes bíblicos que hablan de eso, y la pregunta que me queda siempre es ¿por qué en las iglesias evangélicas no se predica esto? Hoy día vamos a ver la palabra achak, que es una palabra hebrea que se traduce en nuestras Biblias en español como oprimido u opresión. Bien, entonces de ahí el título del video, ¿cierto? El derecho a no ser oprimido. Vamos a partir entonces en la ley mosaica, en el libro de Deuteronomio, capítulos 24, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: No oprimirás al extranjero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En el día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Por qué hemos partido en la ley? Esto no es una reivindicación de la ley mosaica, tampoco un intento de judaización. Simplemente el punto aquí es que existen estos pasajes bíblicos, estas leyes, estas normas en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, y estas normas pasan al Nuevo Pacto, recorren todo el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los libros de sabiduría, en los libros de los profetas, y finalmente reaparecen en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. No con todas las leyes pasa lo mismo, con algunas leyes sucede esto. Y esta es justamente una de esas leyes que se reflejan, que aparecen nuevamente en el Nuevo Pacto. Aquí hemos destacado varias palabras, una de ellas es la palabra achak. También hemos destacado la palabra aní, que se traduce en nuestras Biblias como pobre, la palabra menesteroso, que se traduce en nuestras Biblias como evión, la palabra extranjeros, que se traduce como guer, y bueno, esos son los significados, o por lo menos así han sido traducidas en nuestras Biblias. Sin embargo, cada una de estas palabras tiene un significado más profundo. Primero tenemos la palabra achak, perdón, que significa oprimir, presionar, y también significa defraudar, cargar, robar, vejar o hacer violencia. Oprimir tanto en el sentido literal como en el sentido figurado, es decir, podemos hablar de la misma palabra, ¿cierto? Achak, tanto como para hacer una presión, una opresión física, como para aplastar algo, por decirlo de alguna manera, y esa misma palabra se puede aplicar en el contexto social. Es más, también puede aplicarse en el contexto espiritual y en el contexto psicológico. Por ejemplo, tenemos la palabra aní, que en nuestras Biblias en español ha sido traducida como pobre o como afligido. Sin embargo, esta palabra tiene también una connotación que aborda el tema psicológico, porque también se refiere a alguien que está deprimido psicológicamente o debido a las circunstancias. Ojo con eso, es un parámetro, es una idea muy recurrente en la Biblia, el hecho de que Dios no culpa a los pobres, no los culpa de ser pobres. Tampoco les dice tú eres pobre porque no supiste administrar tu dinero, como se predica hoy en día. No, no, no. La palabra aní, ¿cierto? Habla de alguien que está deprimido debido a las circunstancias. Es decir, muchas veces son las circunstancias las que te afligen, las que te tienen deprimido. Bien, y no precisamente es tu culpa. Y insisto, lo vamos a ver, esa idea la vamos a ver muy recurrente en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, sobre todo hoy en día con este mensaje de la prosperidad y con el renuevo del mensaje de la prosperidad, ¿cierto? Con el nuevo disfraz que le han puesto, que es el mensaje de aprende a administrar tu dinero,
son mensajes que terminan culpando al pobre, al trabajador. Tú eres pobre porque quieres. Tú eres pobre porque no supiste ahorrar, tú eres pobre porque no manejas bien tu dinero. Esos mensajes, esas ideas que hay de fondo, son ideas que vienen desde los pensadores del capitalismo. Recordemos que el capitalismo no es solamente una doctrina económica, sino también es una doctrina social o socioeconómica. Bien, y para fundar, ¿cierto? Para establecer las ideas de esa doctrina socioeconómica, hubo gente que pensó primeramente esas ideas. Y esa gente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ya culpaba a los pobres. Es decir, son ellos, los fisiócratas más específicamente, los que comienzan a decir el pobre es pobre porque quiere, el pobre es culpable de su pobreza, por lo tanto es culpable y es culpable porque es débil, porque no supo adaptarse al mundo y terminan culpando al pobre. ¿Me explico? Y estas ideas nacen en el siglo XVII o XVIII con los llamados fisiócratas. Para que ustedes investiguen más, se los estoy diciendo. Entonces, lamentablemente hoy en día en las iglesias evangélicas se predica eso. Se predican las ideas de los fisiócratas en nombre de Dios, bajo un disfraz cristiano, en lugar de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios culpa al sistema, porque el sistema no se crea solo. El sistema no se crea solo. En este caso, el sistema capitalista no se creó solo. No es natural, no está en la naturaleza. No sé si me explico. No responde a una ley de la física, por ejemplo, porque no está en la naturaleza. El concepto de dinero, por ejemplo, es un concepto artificial. Los humanos crean el concepto de dinero. ¿Me explico? Por lo tanto, es ridículo, por decirlo de alguna manera, creer que la economía propiamente tal está ligada a las fuerzas de la naturaleza. Porque es un concepto artificial, es un concepto creado por los humanos. Entonces, por eso Dios culpa muchas veces al sistema, en este caso al sistema capitalista o cualquier otro sistema que se oponga a la palabra de Dios. Culpan al sistema por la opresión, por la presión que aflige en este caso a los pobres. Bien. Y eso, insisto, lo vamos a ver muy recurrente en la palabra de Dios. También está el concepto, la palabra evión, ¿cierto? Que en nuestra Biblia se traduce como menesteroso. Pero esta palabra significa literalmente respirar. Entonces, ¿cómo es posible que los traductores hayan hecho esta jugada, esta traducción, lo hayan traducido como menesteroso? Porque esa respiración a la que se refiere la palabra evión es una respiración que acusa un deseo. Es la respiración, es el suspiro, mejor dicho. Es el suspiro que refleja algo que nos falta. Como por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando una persona termina su jornada laboral, está cansado y se sienta a descansar, se sienta y emite esta respiración. Es porque le falta energía. Es porque está cansado. Algo le falta. Entonces desea tener energía. Por eso la respiración tiene que ver con ese deseo. En este caso, los menesterosos, ¿cierto? O los indigentes inclusive, ellos están deseando tal vez tener ropa, tal vez tener alimento, tal vez tener un hogar, tal vez tener una casa. ¿Me explico? Por eso esa respiración se hace cuando se extraña algo, cuando se falta algo. Por eso se traduce también como, como menesteroso, pero tiene que ver con el deseo de obtener algo que hace falta, que se necesita. Y también destacamos, por otra parte, la palabra ger, que significa literalmente extranjero. Entonces, este pasaje bíblico, más que ser una ley propiamente tal, insisto, pasa al Nuevo Testamento, lo vamos a ver más adelante, trae consigo tres derechos que son fundamentales. Primero, el derecho a no ser oprimido. Es decir, está prohibido oprimir a los trabajadores. Aquí el derecho a ser oprimido no tiene una doble interpretación. No es que los pobres opriman a los ricos. No, no, no. Aquí es muy específico. No oprimirás significa que le pagarás el sueldo. Les está diciendo específicamente a los ricos que conserven, que los pobres tienen ese derecho a no ser oprimidos. Y tienen que conservar ese derecho. ¿Me explico? Es un deber que tienen los ricos, no es un deber que tienen los pobres, es un deber que tienen los ricos. No hay ninguna excusa. ¿Me explico?
Si la persona trabajó, punto, tiene derecho a su salario. Ese es el segundo derecho, un salario, pero un salario pagado a tiempo, porque de nada sirve, ¿cierto? Un salario pagado cuando la persona ya no lo necesita. Para exagerar un poco la nota, podríamos decir, de nada sirve un sueldo pagado 3 meses después, 4 meses después. Si la persona lo necesita aquí, ahora, y por eso trabajó para obtener un salario. Me explico, por lo tanto es un derecho el salario pagado a tiempo. Y otro derecho también es el salario digno. Es decir, de nada me sirve tampoco que sea un salario pagado a tiempo si no me alcanza para cubrir mis necesidades. Entonces, esos son los puntos que cubre este pasaje bíblico que aparece expresado en la ley mosaica. Por lo tanto, podemos decir que según este contexto, el contexto de la ley mosaica, ¿cierto? El contexto del capítulo que hemos leído, es una opresión no pagar un sueldo digno y a tiempo. Esa es la opresión de la que tanto se habla. Y tal como les decía, a pesar de que esto fue escrito en la ley mosaica, esto se va repitiendo en el tiempo. Y lo podemos ver porque aparecen también en los libros de sabiduría y también aparecen en los libros de los profetas. Fíjense cómo el profeta Jeremías vuelve a repetir las mismas palabras que aparecen en la ley, ¿cierto? Como acusando, mejor dicho, acusando, no como, sino acusando al pueblo de Israel de haber quebrantado ese derecho. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido. Y la palabra oprimido viene nuevamente del hebreo achak. Esto no es coincidencia. A ver. Existen 4 palabras, por lo menos, en el hebreo bíblico que en nuestro idioma español se traducen como oprimido, y una de ellas es la palabra achak. Entonces, la palabra oprimido, que se ocupa justamente en el contexto de la ley mosaica para definir, ¿cierto?, el pago, que la opresión era el no pago de sueldos, pagado a tiempo, ¿cierto?, y sueldo digno, nuevamente vuelve a ocupar esa misma palabra. Es decir, podemos decir que la opresión a la que se está refiriendo aquí el profeta Jeremías es justamente una opresión económica que tiene que ver con el pago de los sueldos. Por eso dice hacer juicio y justicia, es decir, hagan las cosas justas, de manera justa, y libren al oprimido, achak, de la mano del opresor. Y aquí hay una variante de la palabra achak, que es achuk, ¿cierto? Y se refiere justamente a eso, a aquel que ejerce la opresión. En este caso, el que ejerce la opresión es el responsable de pagar esos sueldos, es decir, el patrón, el jefe, el dueño de la empresa, llámalo como quieras. ¿Me explico? Pero él es el responsable y él es el que está oprimiendo. Por eso les digo, no existe esa idea de que en la Biblia, de que el pobre oprime al rico. No, 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 es al revés. En la Biblia es al revés. En la Biblia es el rico el que oprime al pobre. Y esto, aunque les puede parecer exagerado, lo cierto es que justamente para eso está creado este canal, para ir explicando y enseñando y mostrando a la vez todos estos pasajes bíblicos que respaldan estas ideas que estoy señalando. No engañéis, dice más adelante, y no robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Me explico, no? Lamentablemente hoy en día muchas iglesias evangélicas solamente leen la última frase que acabo de mencionar, derramar sangre inocente, haciendo referencia a los niños que sacrificaban a los dioses. Pero muchas veces el derramamiento de sangre inocente tenía que ver con la matanza que se hacían a los pobres. Y esto no es una exageración mía. Esto aparece en la palabra de Dios. La viña de Nabot, por ejemplo, es un pasaje bíblico que aparece en el primer libro de Reyes y se refiere a eso, a que un día los hombres del rey le quitaron una viña a una persona, ¿cierto? A un jefe de familia, a un jefe de hogar. Le quitaron su pequeña viña y para quitársela lo acusaron. Lo acusaron falsamente. Es decir, esa persona no es que haya sido inocente por el hecho de no haber pecado nunca, sino que era inocente de la acusación que le habían hecho. Le habían hecho una falsa acusación. Esto aparece en el primer libro de Reyes, me parece que en el capítulo 19, si no me equivoco, pero aparece en el primer libro de Reyes y tiene que ver con el tiempo del profeta Elías. Entonces le quitan a esta persona, el rey le quita a esta persona sus pertenencias, ¿cierto? Acusándolo falsamente. Es decir, ahí hubo derramamiento de sangre inocente. Por eso esta frase derramamiento de sangre inocente es una frase genérica, no es una frase específica. No se refiere específicamente a la matanza de niños, también se refiere a la matanza de los pobres, o mejor dicho, de aquellos que son acusados injustamente. Todas estas personas que fueron mencionadas aquí, el extranjero, el huérfano y la viuda, son gente pobre. Antiguamente no existía
existían orfanatos, ni tampoco habían leyes estatales que cubrieran o que defendieran a los huérfanos. Un huérfano era un niño que estaba abandonado en el mundo y que al no tener leyes que lo protegieran, al no tener orfanatos o gente que lo protegiera, ¿cierto? Simplemente estaba el niño solo contra el mundo. ¿Me explico? Y lo que comía o bien podía robarlo o bien podía trabajarlo. Lo mismo pasaba con una mujer viuda sola que no tenía hijos estaba condenada a morir de hambre, porque no habían leyes para pensiones, ¿cierto? Ni tampoco habían hogares de ancianos para su protección. Entonces, tanto el huérfano como la viuda son ejemplos de personas pobres. Lo mismo es el extranjero. Aquí no se está hablando, ¿cierto?, del extranjero que llega a invertir, por decirlo de alguna manera, a nuestra nación, sino que se está hablando del extranjero que llega a trabajar a nuestra nación. Me explico, por lo tanto, también es una persona necesitada, porque nuestra nación, ¿cierto?, no tiene hogar, no tiene familia, no tiene los vínculos que tenía allá en su nación. Por lo tanto, el extranjero, el huérfano y la viuda son ejemplos de personas que están en la pobreza. Lo mismo hace el profeta, lo mismo dice el profeta Ezequiel. La misma referencia, dice, el pueblo de la tierra, en este caso, en el contexto es Israel, ¿cierto? El pueblo de la tierra usaba de la opresión. En este caso, hay una variante que es la palabra ochek, que viene de la palabra achak. Por lo tanto, se está refiriendo justamente a qué opresión, a la opresión dada, ¿cierto?, por los patrones, en este caso, que no pagaban el sueldo a tiempo, ni tampoco pagaban sueldos dignos. Y cometía robo al afligido, y fíjense que aquí ya no ocupa la palabra aní, sino que ocupa la palabra achak nuevamente. Es decir, es una aflicción no recibir un pago, o mejor dicho, ser pasado a llevar, ¿cierto?, por los patrones, en este caso, es una opresión. Confirma entonces la idea que habíamos mencionado al principio, ¿cierto? Que la opresión justamente era un sueldo, también se refería en el contexto, ¿cierto?, a alguien que no recibía su sueldo digno y pagado a tiempo. Bien, también tenemos entonces la palabra menesteroso. Vuelve a ocupar las mismas palabras que decía el versículo, en los versículos de la ley mosaica en el libro de Deuteronomio capítulo 24. Allá al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho, y aparece la palabra derecho. Es decir, no tenían derecho a oprimir de esta manera a los extranjeros. Aquí la palabra derecho viene del hebreo Mishnah, que el hebreo Mishnah, ¿cierto?, la palabra hebrea Mishnah se refiere a una orden dicha por alguien, por una autoridad superior. Es lo mismo que hace Dios con Moisés, es decir, le llegan órdenes, ¿cierto?, a modo de leyes, ¿cierto?, dichas o decretadas, ¿cierto?, u ordenadas por alguien con una autoridad superior, que era Dios. Entonces, se puede entender y aparece, ¿cierto?, justamente esta idea de que los pobres tenían un derecho, en este caso el derecho a recibir un salario justo, el derecho a no ser oprimido, ¿cierto? Un derecho otorgado por Dios, por supuesto. Aquí aparece la palabra derecho. Y hace referencia a ese tipo al mandamiento que vimos en Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora bien, tal como lo dijimos, aparecía en la ley, aparece en el resto del Antiguo Testamento, y estas ideas vuelven a repercutir aquí en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es uno de los derechos que fueron rescatados de la ley mosaica. Por ejemplo, el mandamiento de ama a tu Dios, ¿cierto?, y ama a tu prójimo, que dijo Jesús, son mandamientos que aparecen en la ley mosaica, pero que fueron rescatados. No sucede con todos los mandamientos, pero sí sucede con algunos. Y en este caso, el derecho a recibir un salario justo y a no ser oprimido, porque recordemos que el profeta Ezequiel habló de que cometían violencia contra los pobres. Todo eso nuevamente es mencionado en el Nuevo Testamento. En este caso es el apóstol Santiago, que mira lo que dice. El capítulo 5 dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como un fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? Entonces fíjate, en esta traducción bastante defectuosa por lo demás, podemos ver claramente que aquí el apóstol Santiago está condenando a los ricos. ¿Por qué los está condenando a los ricos? Uno dice, la condena es que les vendrán miserias,
porque vuestras riquezas están podridas y llenas de moho. ¿A qué se refiere eso? A que tuvieron guardado el dinero durante tanto tiempo que el polvo, ¿cierto? La pudrición de sus monedas que se les formó a las monedas, el moho, la humedad, ¿cierto? La corrosión, el óxido, todo eso, eso va a dar testimonio de la avaricia que ellos practicaban. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué tuvieron guardadas las monedas tanto tiempo? ¿Me explico? Entonces, lo dice claramente. Piensan, aquí es una pregunta, ¿piensan que han acumulado tesoro para los días postreros? No, ese tesoro no es un ahorro. No les va a ayudar en los días postreros. ¿Me explico, no? Por el contrario, el hecho de haberlos tenido tanto tiempo guardados, bajo cualquier excusa, es eso, el hecho de haberlos tenido tanto tiempo guardados, justamente es lo que los va a condenar a ellos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo guardaban? ¿Por ahorro? No, no, no. No lo guardaban por ahorro. Lo tenían ahí guardado para no pagarle a los pobres. Y sigue en el versículo 4, el apóstol Santiago, del capítulo 5 de su carta, sigue diciendo, he aquí, clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, no estaban pagando los sueldos. No estaban pagando los sueldos. Y por eso iban a recibir condena. Y por eso tenían guardado el dinero, porque no pagaban los sueldos. ¿Me explico? Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Es decir, Santiago en algún momento recibe de parte de Dios, ¿cierto? Que en este caso los ricos, porque condena a los ricos, aquí dice claramente, hay de ustedes ricos, ¿cierto? Lo dice el versículo 1, está condenando a los ricos, no está condenando a los pobres, está condenando a los ricos, a los que tienen el dinero acumulado por no pagar sueldos, está hablando de cuestiones materiales. No está hablando de una, de una interpretación espiritual en el reino de los... No, está hablando aquí. Los trabajadores cosecharon sus tierras y ustedes no les están pagando. Y tienen el dinero guardado, tanto que se está pudriendo y llenando de moho. Por eso van a ser condenados. Está hablando de una cuestión, de una situación totalmente material. ¿Me explico? No hay ninguna interpretación, no es una parábola, no es un dicho. No hay un sentido figurado, es algo que está pasando, es una situación totalmente literal lo que está acusando en este caso el apóstol Santiago. El versículo 5 continúa diciendo, habéis vivido deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Fíjate, ocupa la palabra resistencia. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Santiago? Primero, está condenando a los ricos por no pagarles el sueldo a tiempo. Segundo, esta sentencia es debido, ¿cierto?, al clamor de los pobres, porque no que llegó a los oídos del Señor. Por eso Santiago emite esta sentencia. Y tercero, condenaban a los justos, los mataban y estos no hacían ninguna resistencia, es decir, no se organizaban para hacer una resistencia contra los patrones. Oye, esto fue escrito 2000 años antes, por lo menos, ¿cierto? Más menos, o 1900 años antes de que comenzaran los movimientos de izquierda en el mundo, que defendían los derechos de los trabajadores y los defendían justamente para no ser oprimidos, para recibir un salario justo y para no ser asesinados. Porque lo decía el apóstol Santiago, tal como lo decía el profeta Ezequiel, lo acabamos de leer. Hacían violencia contra los pobres, los asesinaban. ¿Me explico? Los asesinaban. Y estos temas fueron naciendo, ¿cierto?, en el siglo XVIII, XIX. Y Santiago, hace 2000 años atrás, ya había escrito esto. Una defensa, un argumento de defensa a favor de los pobres. Y basado en lo que Dios decía. Porque obviamente Santiago no está citando a Karl Marx, ¿cierto? Ni a los socialistas del siglo XIX, insisto. No existían en ese tiempo esos discursos, ni menos aún hablar de una resistencia. Entonces, imagínate, 2000 años antes de que existieran estos movimientos sociales y de izquierda que defendían los derechos de los trabajadores y de los pobres, el apóstol Santiago ya hace una acusación bastante clara contra los patrones en defensa de los pobres.
¿Y por qué digo esto? Si esto está confirmado no solamente en el capítulo 5 de su carta, sino también, fíjate cómo empieza a hablar en el capítulo 2 de su carta. Es decir, antes de omitir esta sentencia, fíjate lo que dice claramente el capítulo 2 de su carta. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, pero miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate aquí en un buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate allí abajo de mi estrado, ¿acaso no estáis haciendo distinciones con vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, oye, dejen de ser tan prejuiciosos. ¿Por qué le dicen al rico, siéntate en un buen lugar aquí en la congregación, y al pobre le dicen, oye, siéntate en el suelo? Eso es lo que está transmitiendo el apóstol Santiago, ese nivel de discriminación. Y ese nivel de clasismo, esa falta de conciencia de clase. ¿Me explico? Esa falta de conciencia de clase es lo que está acusando el apóstol Santiago. O sea, ¿por qué es indigno al pobre? ¿Por qué el pobre no se puede sentar en un buen lugar? Eso es lo que está preguntando el apóstol Santiago. ¿Me explico? ¿Por qué hacen esta distinción de personas? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios eligió a los pobres para salvación, pero ese es otro tema. Pero aquí lo está diciendo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Afrentado es una violencia, es un desafío violento. Es como decir, lo desafiaste a una pelea y más encima le pegaste. Es decir, ni siquiera lo desafiaste con palabras, simplemente le empezaste a pegar, a golpear. Eso es una afrenta, una ofensa, una violencia. Habéis afrentado a los pobres. No os oprimen los ricos y no son aquellos mismos los que los arrastran a ustedes a los tribunales. Entonces fíjate la frase que está mencionando el apóstol Santiago. Oye, están arrastrando a los pobres a la cárcel. Una de dos. O esa congregación a la que estaba hablando el apóstol Santiago estaba llena de delincuentes y por eso los ricos eran arrastrados, arrastraban a toda la gente de esa congregación, porque le está hablando a esa congregación, los arrastraban a todos ellos a la cárcel porque eran todos delincuentes, o estaban ocupando la cárcel y los tribunales, ¿cierto?, para condenar a los pobres, tal como el apóstol Santiago lo dice en su misma carta en el capítulo 5. Entonces fíjate, los llevaban a tribunales, los condenaban y los asesinaban. ¿Cuál era el pecado de ellos? Simplemente reclamar el sueldo que les correspondía. ¿Me explico? Y cuando habla de vestido, esto ya para terminar, cuando habla de vestido, ¿cierto? El apóstol Santiago está haciendo referencia, el vestido esplendoroso, el anillo de oro que decía, ¿cierto? Haciendo referencia a los ricos. El apóstol Santiago está haciendo referencia a este salmo. Fíjate lo que dice el Salmo 10. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y fíjate lo que decía el pasaje que acabamos de leer. Dice, ¿acaso no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? ¿Sobre vosotros? Están blasfemando. ¿Me explico? Aquí, al condenar a los pobres, están blasfemando. Ahora, la palabra arrogancia, que aquí se traduce como gabá, o sea, que se traduce como arrogancia, que viene del hebreo gabá, hace referencia específicamente a las personas que tienen vestidos caros, joyas, es decir, a los ricos. En definitiva, el apóstol Santiago y el salmista David coinciden exactamente en lo mismo. Es el rico el que persigue al pobre. Dice el versículo 8, se sienta al acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en lo oculto como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, es decir, crea trampas. El rico crea trampas para quitarle al pobre lo poco que tiene. Hoy estamos hablando de cuánto, 3000 años antes de que existieran los movimientos sindicalistas, el salmista David ya acusa a los ricos, ¿cierto?, de hacer trampas para quitarle a los pobres lo poco que tienen. Entonces, estos son pasajes bíblicos que lamentablemente en las iglesias no se leen. ¿Me explico? Esa es una de las razones justamente por las cuales me tachan de comunista, ¿cierto?, de compañero.
Pero resulta que no he leído en ningún momento a Karl Marx, ni tampoco he leído, ¿cierto? No les he estado enseñando, a eso me refiero. No les he estado enseñando nada de lo que dice el manifiesto comunista, el Capital o algún otro pensamiento de Karl Marx. Lo que les he estado transmitiendo es justamente la palabra de Dios. He citado los Salmos, he citado la ley, he citado a los profetas, he citado el Nuevo Testamento. Entonces no es un tema que no aparezca en la Biblia. No es un tema que no se dé en la palabra de Dios, es un tema bastante abundante. Y ojo, aquí solamente coloqué algunos de los mandamientos y de los versículos bíblicos que aparecen en defensa de los pobres. Porque hay decenas, lo dije al principio del video, hay decenas de mandamientos y de pasajes bíblicos en donde se defiende a los pobres. La pregunta es, ¿por qué no se predica esto en las iglesias? Si la palabra de Dios es clara. ¿Me explico? Entonces, hasta aquí el estudio del día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio de este proyecto llamado El Canuto Compañero. Bendiciones.